Queridos hermanos, me gustaría invitaros a abrir vuestra Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a tomar 2 versículos para nuestra meditación esta mañana. Estos 2 versículos es posible que un buen número de lo que encuentro aquí sepan de memoria. Pero la enseñanza, la profundidad de este versículo no es muy fácil de captar. Por tanto, he estudiado, meditado, y con la gracia del Señor, yo confío que el Señor podrá ayudarme a transmitir por lo menos parte de la enseñanza que contiene estos 2 versículos. Por tanto, os recomiendo, ¿sí? Esforzarte para poder comprender, porque son algunas cosas profundas y difíciles de explicar. A veces nosotros memorizamos la palabra de Dios, pero no memorizamos lo que quiere decir la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos, más que memorizarla, necesitamos comprenderla para poder aplicarla correctamente. Por tanto, si usted ha venido esta mañana aquí, ha venido para ofrecer el culto al Señor, cantar al Señor, ya has hecho eso, pero también has venido para escuchar lo que Dios tiene a decir. Por tanto, cuando vamos a ministrar la palabra del Señor, vosotros debéis orar por quien está ministrando, porque yo ya he orado, y decir así: Señor, guarda a mi pastor para que no cometa errores, Señor, para que no haga una mala interpretación, porque mala interpretación, comprensión equivocada, aplicación equivocada, y se da mal, no es la palabra del Señor. Por tanto, necesito de la ayuda del Señor, ¿ok? Y muchas veces Dios nos usa por la gracia, por su misericordia a vosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer el versículo 1 y 2 que dice, vamos a leer todo junto. Domingo pasado hemos leído y hicimos bien. Vamos a ver cómo estamos hoy. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. Meis con este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que Vamos, la última parte no salió bien, ¿no? Otra vez la última parte. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bueno, queridos hermanos, quien estudia un poco la Biblia sabe que la carta de Pablo a los Romanos es la carta más, vamos a decir así, difícil, porque es una carta teológica y es la carta donde las diferentes interpretaciones dan lugar a diferentes líneas teológicas. Por tanto, no es tan sencillo poder comprenderla toda, pero nosotros vamos detenernos solo en estos 2 versículos de la palabra del Señor. Y en esos 2 versículos Pablo, él está mostrando el camino que debemos seguir si queremos conocer, probar y comprobar la buena voluntad de Dios. Creo que todos aquí tenéis ganas de conocer la voluntad de Dios, amén, y vivirla, amén. Escucha muy bien, voy a preguntar otra vez. ¿Todos aquí tenéis deseo, ganas de conocer la voluntad de Dios? ¿También de vivirla? Ok, ahora siéntate bien, porque esta afirmación que has hecho es muy importante, pero también trae consigo algunas implicancias y es muy importante considerar eso, ¿no? Entonces, este camino que Pablo va a mostrar en estos 2 versículos, no solo nos lleva a descubrir la voluntad de Dios, porque necesitamos descubrir, saber dónde está, sino también examinarla y probarla, examinar, investigar, probar y comprobar que realmente es buena.
Entonces, lo que realmente el término comprobéis en griego, dokimazo, que significa, puede ser traducido como examinar. En portugués, nosotros dice para que experimentéis. Esta palabra en español suena bien. También, que es como probar, ¿no? Sentir el sabor, experimentar. Entonces, significa examinar, poner a prueba. Poner a prueba es ver realmente si surge el efecto por el cual espera que surja. Poner a prueba, juzgar, probar, o sea, tratar de comprobar la genuidad de un objeto por la examinación, observando la relación con un estándar. Entonces, comprobar, para que nosotros podamos comprobar algo, nosotros primero debemos encontrar esa cosa que vamos a probar. Debemos probar, experimentar, y después entonces podemos llegar a la conclusión que es comprobar si es buena o no. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que si seguimos este camino que él va a nos mostrar, no solo conoceremos la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que lo examinaremos y comprobaremos que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Entonces, para Pablo conocer la voluntad de Dios era importante. Por eso él exhorta aquí a los romanos a probar, a examinar y ver por ellos mismos que realmente la voluntad de Dios es buena. Ahora, hoy vamos entonces a estar hablando exactamente sobre el camino hacia el conocimiento de la voluntad de Dios. La verdad, son apenas 2 pasos, según aquí Pablo está hablando. El camino hacia el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero antes de hablar sobre esos 2 pasos, me gustaría hacer 2 observaciones y 2 afirmaciones muy importantes, y quiero que escuchéis bien, porque estas afirmaciones, vamos a decir que es el punto principal. Debes entender eso. Primera, nadie podrá probar ni comprobar que la voluntad de Dios es buena sin que primero haya tornado un verdadero cristiano. ¿Vale? Estamos hablando en conocer, en probar y experimentar y comprobar que la voluntad de Dios es buena. Pero la afirmación que hago es que nadie podrá experimentar, comprobar, probar, examinar que la voluntad de Dios es buena sin que primero se haya tornado un verdadero cristiano. ¿Con qué base, pastor? Con base al versículo 1, la parte primero. Pablo dijo así: así que, hermanos. Si Pablo está dirigiendo a hermanos, Pablo está hablando a creyentes, porque Pablo no hablaba a personas incrédulas llamando de hermanos. Entonces, Pablo no espera que los que no son siervos del Señor pueda un día conocer la voluntad de Dios, experimentar en ese sentido. Entonces, estos pasos solo puede dar quien ya está en el camino. Pero también otra afirmación importante es que no todo cristiano prueba y comprueba la voluntad de Dios. Son 2 cosas distintas. Primero, los que no son creyentes no pueden probar hasta que se torne un creyente. Pero el hecho de ser un creyente no quiere decir que haya probado la voluntad de Dios. Hay muchos creyentes que viven toda la vida aquí en la tierra y no conocen, no comprueban, no experimentan la buena voluntad del Señor. Entonces es una hora buena de reflexionar y pensar: ¿será que estoy experimentando la voluntad de Dios? ¿Será que realmente he probado y he comprobado que es buena? Porque cuando una persona se aparta, no quiere saber más de nada, abandona los caminos del Señor, ¿cuál es la conclusión que ha llegado esta persona? Que la voluntad de Dios no es tan buena cuando pensaba ser. Es porque no has experimentado, no has hecho una buena investigación, no has probado. Porque cuando probamos, la Biblia afirma
que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Primeiro passo a este caminho, hermanos, entonces una entrega completa a Dios, es decir, debemos decidir entregar nuestra vida completamente al servicio del Señor. Cuando yo reconozco que soy pecador y que Cristo es mi Salvador, yo tomo una decisión de no solo recibirle como mi Salvador, sino también como mi Señor. Y al recibirle como mi Señor, estoy diciendo, a partir de ahora, mi vida es tuya. Voy a vivirla para ti. Mientras nosotros no decidamos vivir la vida para el Señor, no podemos experimentar la vida que Él tiene a darnos. ¿Cuántos están frustrados? ¿Cuántos están frustrados con la vida que están teniendo? Entonces, si estamos frustrados, no estamos nos sentindo bien con la vida que estamos viviendo, debemos preguntarnos, ¿qué vida es esa que estoy viviendo? Porque la Biblia me afirma que la vida que el Señor me tiene, que me promete es buena, es agradable. Y esta vida, a veces decimos, esto no es vida. Entonces, debemos una entrega completa al Señor de nuestra vida para a su servicio. Pablo dijo así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentéis vuestros cuerpos, es presentar todo, no va a presentar un brazo al Señor. Mi brazo hace una cosa para el Señor, pero el izquierdo, ese aquí ese aquí no está muy entregue para el Señor. Hay un dicho en medio de los cristianos más antiguos, ¿no? Ahora ya han cambiado, ¿no? Pero dice así: yo soy creyente, pero mi brazo no. Es porque todavía no ha entregado todo su cuerpo en sacrificio. Algunos han entregado su cuerpo, pero no han entregado su lengua, porque son buenos para contestar, ¿no? Palabras que son como una espada que penetra más do que un golpe, un puñetazo, ¿no? Entonces, Pablo dijo: os ruego. Pablo no está pidiendo, está rogando. ¿Por qué? Porque él desea que los romanos conozcan y comprueben que la voluntad de Dios es buena. Entonces está rogando. Entonces tomamos esta palabra como si Pablo estuviera dirigiendo a nosotros diciendo: porque está, hermanos aquí de la iglesia MSBN, los visitantes, todos que estamos aquí, os ruego por la compasión, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, nadie puede ofrecer un sacrificio agradable a Dios sin ofrecerse completamente a Dios. Hermano, Dios no te quiere por la mitad. Dios no te quiere solo fin de semana. Dios quiere que camine con Él. Podemos convivir con Dios, despertar por la mañana y decir: Señor, gracias. A veces, hermano, estoy orando, a veces voy a decir así: buenos días, Señor. Pero quedo pensando así: pero ¿cuándo que el Señor no va a tener un buen día? Entonces, a veces me comienzo a sonreír conmigo mismo. Pero debemos decir así: Señor, esta mañana, hoy, Señor, gracias por haber despertado, porque no has sido tú que te has despertado. Sí, pastor, mi reloj me despertó, mi despertador. Pero a veces el despertador se demora, no va a despertar. Pero cuando despiertas, tú puedes decir: Señor, hoy tengo un día, Señor, ayúdame a vivirlo para ti, este día. Oh, hermano, imagina tu hijo llegar para ti y decir: papá, hoy, ¿qué puedo hacerte para ayudarte hoy, para agradarte? Oh, hermano, es posible que el papá diga: hijo, no necesita hacer nada, solo esté conmigo. Entonces, si por la mañana decimos: Señor, hoy, ¿qué quieres usarme para hacer? Quiero que esté conmigo, camine conmigo, anda conmigo. Porque, hermano, estamos andando por ahí, a veces con nuestro coche. Mi esposa siempre está hablando. Ayer mismo, antes de ayer, una pelea, que los coches y los hermanos, las personas salen y así, y pelean y discuten. Nosotros debemos decir: Señor, anda conmigo hoy. Entonces, nadie puede ofrecerse en sacrificio agradable a Dios sin ofrecerse completamente a Dios. Esta mañana debes entregar tu espíritu, alma y cuerpo al Señor, porque Él te quiere completo. Cuando
Él te llevar al cielo, no va a llevar solo tu espíritu y tu cuerpo. Por un tiempo sí, pero después tú vendrás con Él, con Cristo, para buscar tu cuerpo, resucitar y ir todo. Por tanto, todo, una entrega total al Señor. La idea es que si queremos probar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tendremos que dejar de vivir la vida para nosotros mismos y pasar a vivir para Dios. Vean lo que dice segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, capítulo 5, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Lo que quiero decir es que si queremos experimentar esa vida, debemos vivirla completamente para Dios. Pastor, pero ¿cómo que puedo vivir mi vida completamente a Dios? Usted puede vivir, que es el pastor, pero yo tengo que trabajar. Pero ¿quién dice que al trabajar secularmente no es también vivir la vida para Dios? Mira, si vosotros no estuvieran trabajando, ¿quién va a mantener la iglesia aquí? ¿Yo? Vosotros que me mantienen. Y yo tengo la responsabilidad de estudiar y cuidarles. Por eso cuando veo mucha gente llegando a mi preocupación, necesitamos de más obreros. Necesitamos de más personas para ayudar. Porque a veces me quedo con vergüenza que voy a saludar a un hermano y pregunté la primera vez, el hermano dice, estoy aquí a 4 o 5 semanas. Ya no pregunto más para no correr el riesgo. Porque no conseguimos, vosotros guardo mi memoria, estos días una hermana me encontró y dijo, oh pastor, ¿cómo está? Ah, hermana, gracias. Pero ya estaba pasando por ella y no iba a saludarle porque no me acordaba. Entonces es muy importante, mira, vivirla para el Señor. Mira lo que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Sinónimo para constreñir. Difícil. ¿Ah? Excita. Nos constreñe, nos deja sin suelo o sin reacción, a no ser ceder. Nos constreñe pensando en esto, que si uno murió por todos, está hablando de Cristo, luego todos murieron. Y después, pero y por todos murió propósito. ¿Para qué? Los que viven, ¿cuántos están vivos aquí? Vivos la vida espiritual, ¿no? Para los que viven, ya no viva más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién fue que murió y resucitó por ellos? Entonces, si Cristo te ha dado una nueva vida, esta vida que tenéis es para vivirla para Él. Pero, si Jesús te preguntase esta mañana, ¿vivís tu vida para mí? ¿Cuándo me preguntaste alguna opinión sobre cómo hacer las cosas? ¿Has siempre pensado en ti? Cuando piensa en comprar un buen trabajo, ¿está pensando solo en aumentar tu salario? Cuando tú piensas en comprar un piso, solo piensa para disfrutar. Pero cuando piensa comprar para mí, hay algunos que tienen la osadía y ponen así en el coche, propiedad exclusiva de Jesús. Pero debemos vivir esa vida para el Señor, hermanos. ¿Sabéis de una cosa? Que el trabajo espiritual a veces es considerado superior al trabajo secular. Pero la verdad, no debemos mirar así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos siervos para servir a Dios. Pero ¿será que nosotros podemos servir a Dios? Dios necesita de ser servido. No, Él que nos sirve. Entonces, ¿pero cómo podemos servir a Dios? Servindo los unos a los otros. Entonces, en tu trabajo, cuando tú estás haciendo algo para, por lo menos, una criatura de Dios o por un hijo de Dios. Y estás sirviendo a Dios porque ellos son sus hijos. Por tanto, en el trabajo donde está, podéis estar andando según la voluntad del Señor. Si Dios os bendice, que con la área financiera, no es para simplemente disfrutar solamente, sino para, la Biblia dice que tiene un propósito. Ganar dinero no es para simplemente amontonar, es para abundar en buenas obras.
Entonces, si Dios está aumentando tu ganancia, sepa que tiene un propósito. No solo disfrutar, sino aumentar en buenas obras. Ahora, pero ¿qué quería Pablo decir cuando digo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio? ¿Será que Pablo estaba pensando que nosotros nos entregásemos en sacrificio literal? No, entonces es una figura de lenguaje. Pablo lo que está haciendo aquí es un contraste, está contrastando el sacrificio del Antiguo Testamento, que era ofrecido a animales, con el sacrificio del Nuevo Testamento, que no es hecho por animales, sino por persona. Pero la diferencia es que los sacrificios del Antiguo Testamento eran ofrecidos de animales muertos. Y en el Nuevo Testamento es ofrecido de personas vivas. O sea, la persona debe estar viva, es decir, espiritualmente, no muerta espiritualmente, para poder ofrecerse en sacrificio al Señor. Es decir, si tú todavía no confesó a Cristo como Señor y Salvador, este sacrificio no sirve para Dios. Tú no puedes ofrecer un sacrificio porque tu sacrificio es muerto, porque así la Biblia dice que todos pecaron destituidos estando la gloria de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no fuere a través del milagro del nuevo nacimiento que la Biblia nos enseña, que nadie puede ver a Dios, no puede sin nacer de nuevo, no podemos ofrecer un sacrificio. Porque el sacrificio que Pablo nos manda que ofrecer, que hace parte del camino para conocer la voluntad de Dios, ella debe tener 3 características que está aquí. ¿Cuáles son las 3 características de ese sacrificio? Primero, debe ser, está ahí en el texto. Vuelva al texto, por favor. Sí, versículo 1, ¿no? Es Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a encontrar las 3 características de este sacrificio. Por lo cual eres 12, 1, ¿no? Vamos a esperar para que leamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio debe ser, primero, vivo. Es decir, debe proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. Un sacrificio vivo. El animal estaba muerto, pero nosotros debemos estar vivos, pero no vivo en el sentido literal de la palabra que respiramos, que conocemos, sino vivo espiritualmente. Pero también dice que ese sacrificio debe ser santo, es decir, producido por medio de la influencia santificadora del Espíritu Santo. Una persona que no está viva, por tanto, no puede ser santa, entonces no puede ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no solo aceptado por Dios, sino como resultado de un corazón grato a aquel, es decir, a Dios, a quien Él está dedicando su vida. Ofrecer un sacrificio agradable a Dios, y también que entonces la persona está grato en poder ofrecer ese sacrificio. ¿Sabe? Si venimos a la casa del Señor y pensamos así, bueno, tengo que ir a la casa del Señor hoy, tengo que cantar, y comenzamos, estamos ofreciendo a un sacrificio, pero hasta cantamos, pero ¿será que está agradando, es agradable al Señor? Hermanos, ¿sabe de una cosa? A veces nosotros ofrecemos un culto a Dios que si fuera ofrecido a nosotros no aceptamos. Así Israel estuvo un tiempo. Dios dijo así: vosotros me aman de labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Y ellos dijeron, pero nosotros hacemos los sacrificios. El Señor dijo, sí. Cuando me ofrece el buey del, ¿cómo que dice? Del ojo tuerto. Nosotros en portugués decimos olho furado. Es decir, ya ese ya no se ve muy bien, vamos a ofrecer al Señor. Cuando vamos a ofrecer el cordero, es el que está cojo, pero me ofrece. Y el Señor dijo así, si yo soy vuestro Señor, ¿cadê mi honra? Ofrezco a vuestro Señor para ver si vuestro Señor recibe. Si vosotros no tenéis valor o coraje de ofrecer esses tipos de cosas para vuestro Señor en la tierra, pero para mí podéis hacer.
Entonces, hermanos, nuestro culto, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque está diciendo que nuestro culto debe ser racional, que es vuestro culto racional. ¿Qué Pablo quería decir con culto racional? Un culto correcto, un culto que Dios recibe. Pues si un culto no fuera ofrecido todo cuerpo que el sacrificio que sea vivo, santo y agradable, no es un culto racional. No es un culto aceptable delante de Dios. Por eso que muchas personas pueden venir y estar una hora en la iglesia y no ofrecer culto al Señor. Dios, aunque cante, aunque contribuya, Dios no ofrece, no recibe. Pastor, pero ¿hay base bíblica para eso? ¿Te acuerdas de dos hermanos que fueron a ofrecer sacrificio al Señor? Que es una manera de adorar al Señor. Abel y Caín. El Señor recibió el sacrificio o la adoración de Abel y no recibió de Caín. ¿Por qué? Porque el Señor no le gustó le gustaba solo de carne, no le gustaba de fruto de la tierra. No, es por la intención. Porque Dios, la Biblia dice que Dios vio que Caín estaba enojado con su hermano. Y digo así para Caín: Caín, ¿por qué está enojado con tu hermano? Si tú haces bien, yo no voy a recibir. Claro que voy a recibir. Pero el mal está delante de ti y cabe a ti dominarlo. Entonces, Dios no va a decir, a obligarnos a ofrecer un culto racional. Eso cabe a nosotros. Cuando nuestros pensamientos salen aquí, nosotros decimos: venga aquí, estoy en la casa del Señor. Hermano, no sé si pasa, si solo soy yo que soy diferente que vosotros. Pero a veces estoy aquí y viendo los pensamientos: mira, mañana tenía que pagar alquiler. Mañana otra cosa, ahora estoy en la casa del Señor, sirviendo al Señor. Pero mañana, mi Dios, si no abre la puerta del trabajo, vamos a despedir en la casa. Echa fuera esos pensamientos. La Biblia dice: echando sobre Cristo toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Diga, ahora es hora de cultuar al Señor, es hora de adorar al Señor. Porque mientras adoramos, el Señor está se moviendo en el mundo espiritual. ¿Ok? Entonces el primer paso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El segundo: no os conforméis a este siglo. El versículo 2: no os conforméis con este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformar. Ahí encontré aquí dos paráfrases, o una manera de decir las mismas cosas con las mismas palabras sobre ese versículo. Una es: no adoptéis a la moda exterior y pasajera de este mundo, sino sede transformado en vuestra naturaleza más íntima. Es una manera de decir la misma cosa. Otra manera: no permitáis que el mundo a vuestro alrededor os meta dentro de su molde, sino permitid que Dios forme de nuevo vuestras mentes desde adentro. Qué maravilla, ¿no? Entonces, no vamos a conocer la voluntad de Dios si no somos transformados. Primero para ser transformado, primera cosa, debe haber una actitud. Y esa actitud es una actitud propia, para que la segunda parte haga Dios. Mira el versículo: no os conforméis con este mundo. ¿Es una tarea de Dios o nuestra? Nuestra. Es tú que tienes que decidir si quieres entrar en la forma del mundo o no, si quieres parecer con el mundo. Si tú decides, toma esa posición de no estar de acuerdo, no entrar, como dice aquí, no se meter dentro de ese molde, entonces transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aunque está nos mandando a nosotros. Es decir, nosotros nos expomos, y na verdade quien transforma nuestra mente es Dios, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, los conceptos que tenemos de las diferentes cosas, principalmente las cosas espirituales, solo pueden cambiar si nosotros decidimos no andar según el mundo, no se conformar. Y entonces el Señor comienza a renovar. No es cambiar nuestra mente, es renovar nuestra mente. Hermanos, todas las cosas precisan ser renovadas aquí en la tierra.
Nosotros físicamente de tiempo en tiempo tenemos que ir al médico, estamos siempre nos renovando. La ropa que usa tenéis que renovar. Tantas cosas necesitan renovar y nuestra mente no. Hay muchos que dicen así, he aprendido así y voy a continuar así. Bueno, pronto no puede experimentar, no puede comprobar la buena voluntad del Señor. La renovación de vuestro entendimiento. Entonces, no entrar en la forma del mundo. El Salmo 1, muy conocido, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Os pregunto, no me conteste, pero ¿dónde has sentado tú? ¿Qué camino tú has andado? Hoy, hermanos, hay muchos creyentes, muchas iglesias. Las personas hacen parte de la iglesia, pero van a la discoteca, se emborrachan, se prostituyen y dicen: aquí somos cristianos. Solo lleva un nombre. Porque ¿sabe lo que significa la palabra cristiano? Pequeños Cristos. Es decir, cuando miramos, vemos Cristo a través de la persona. ¿Y será que cuando miramos para una persona que anda borracha, que anda dominado por todos los vicios de este mundo, podemos decir: mira, parece Cristo? No, no parece al mundo. La iglesia por mucho tiempo tuvo sus reglas para intentar que parezcamos con Cristo y puso muchas normativas, pelo, la ropa y no sé, un montón de cosas. Pero sabemos que esto no es lo que representa un cristiano. Sino, pequeños Cristo es pensar como Cristo, es amar como Cristo, es odiar las cosas que Cristo odia, es desear las cosas que Él desea. Hermanos, a veces viene deseo y tú piensas así: ¿será que Cristo deseaba eso? Y tenéis que reconocer, decir: Cristo, yo soy cristiano. Ese deseo no está en el corazón de Dios, es de Cristo. Y reprender. Mira lo que dice Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Digo así: por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y de gloria en gloria, de tiempo en tiempo, vamos siendo transformados. Pero para eso no podemos nos conformar. Entonces, una pregunta: ¿somos conformados o transformados? Porque hay unos que tú comienzas a convivir con él y te dices así: ese aquí está en el molde del mundo. Sale de su boca las palabras que salen, la manera que se comporta, es de una persona que no tuvo la decisión de no se conformar. Ahora, el propósito de estos pasos está en la parte B del versículo 12. Y ya vamos caminando al final. Dice así: para. Es un propósito. Es decir, si vosotros no hacéis esto primero, no podrá tener este resultado. Muchos quieren experimentar y gozar la buena voluntad del Señor, pero debéis entender que hay que dar esos pasos para que comprobéis. Porque cuando nosotros decidimos no se conformar con ese siglo, y sino transformar y ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, entonces el resultado que podremos comprobar. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, pero también agradable y perfecta. Y ahora, ¿qué significan esas expresiones? Buena, agradable y perfecta. Primero, buena, en el sentido de que es lo mejor para los propósitos de Dios, en última instancia para nosotros mismos. Buena, porque es lo mejor para los propósitos de Dios. Dios ha diseñado un plan para cada uno de nosotros. Y lo que ha diseñado es bueno, no solo para Dios, sino para nosotros también. Es decir, Dios en sus decisiones, en sus planificaciones, es eficiente y eficaz. ¿Cuál
qual a diferença? O que é eficiente e eficaz? Não sei se consigo explicar. Eficiente, es decir, lo que hace bien, pero también es eficaz. ¿Cuál es la diferencia? Algo eficiente, voy a dar un ejemplo. Yo puedo tomar ese tablet aquí y coger voy a dar un ejemplo, una arma y destruir todo con unos 300, ¿cómo dice? Tiro. Disparo. Unos 300. Fui eficiente, no sirve más para nada. Pero yo he sido eficaz. No, porque yo podría hacer ese mismo trabajo, por ejemplo, pasando mi coche por encima. O corriendo, echando al suelo. Es decir, Dios es eficiente porque cuando hace bien, y es eficaz porque hace con el menor tiempo posible, con el menos coste posible. Entonces, la voluntad buena significa que Dios, en el sentido de que es mejor para los propósitos de Dios y en última instancia para nosotros mismos. Dios es eficiente y eficaz. Lo que hace bueno, hace bien hecho, sin el menor tiempo posible, menor coste. Una empresa, ser eficaz, ser eficiente, hacer bien el trabajo, pero hacer el mismo trabajo con el menor coste y rapidez posible. Esta es lo que significa. También agradable. Es agradable porque complace a Dios. La voluntad complace a Dios y por último es perfecta porque Dios nunca se equivoca en lo que Él hace en nuestra vida, en lo que permite que ocurra en la vida de sus hijos. Ahora quiero decir una cosa que vosotros van a decir: wow, estaba tan bien, buena este mensaje, pero ahora lo que quería hacer una observación final es que a veces la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios incluye el sufrimiento. O sea, el sufrimiento temporal a veces hace parte de la voluntad de Dios. Pastor, estás diciéndome que muchas veces el sufrimiento que estoy pasando es de la voluntad de Dios. ¿Será, hermano, que es bíblico eso? ¿Ah? Pero cuando estamos sufriendo alguna cosa, nos decimos o qué? No, estoy sufriendo alguna cosa, pasa mal y comenzamos a reprender al enemigo, un montón de cosas. Y a veces la voluntad de Dios es ese sufrimiento. Pero vamos para la Biblia, nada sirve estar hablando si no hubiera versículo bíblico. Ponga ahí, por favor, primera carta de Pedro, versículo 3 al 17. Pedro dijo que a veces el sufrimiento hace parte de la voluntad de Dios. Dice así, porque mejor. El versículo anterior, uno antes, para comprender mejor, dice así: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Segundo versículo: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces a veces lo que no es la voluntad de Dios es que el sufrimiento sea resultado de tu mala conducta, de sus malos comportamientos. Eso no es la voluntad de Dios, no agrada a Dios. Pero cuando sufrimos por mantenernos fieles al Señor, a veces es del agrado, es de la voluntad de Dios, si así Dios lo quiere. Entonces a veces podemos estar... ¿No te has dado cuenta que cuanto más tú decides confiar en Dios, agradar al Señor, buscar al Señor, más vienen sufrimientos de lucha? Y algunos hermanos no quieren enfrentar eso. Dicen, y hasta dice así: bueno, si yo continúo como estoy haciendo, voy a tener que enfrentar luchas y lucha y lucha. Entonces algunos retroceden, no quieren. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 y 16. 4, 15 y 16. Dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor,
ou por intrometer-se em lo ajeno. Hay pessoas que sufren porque se intrometem nas coisas dos outros, busca problema, ¿no? Versículo siguiente. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Glorifique a Dios por sufrir por Cristo. Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Lo que quero dizer, hermano, que a vida do cristiano não é ausente de sofrimento. Vamos ter luchas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. A veces nos presenta el evangelio. Hasta hay una iglesia, una denominación que se llama Pare de Sufrir. Ven a Cristo y acabó el sufrimiento. ¿Es el mensaje del evangelio? ¿Es? Jesús dijo, vení a mí y acabó el problema. No, Jesús dijo así, vení a mí y tomad sobre vosotros mi yugo. E depois diz, quem quer seguir-me a mim, deve tomar cada dia sua cruz. Sua cruz o que é? Sinônimo de quê? Sofrimento. Cruz é sofrimento. E deve tomar cada dia e seguir-me. Quem aceita a Cristo, aceita lutar, aceita sofrer. Pastor, pero calma, tem mensagem final está bom, para compensar isso. Mira o que diz Pablo, 1:29 de Filipenses. 1:29 dice, porque a vosotros se nos ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es por amor de Cristo que no solo nos dio el privilegio de creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, el sufrimiento por Cristo, por hacer su voluntad, por agradar a Él, es un privilegio, pastor. Vamos a leer el texto otra vez. Porque a vosotros os é concedido a causa de Cristo. Sofrer por la causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si tú sufres una persecución por ser um cristiano, Pedro dijo assim, bem-aventurados sois, porque é señal que sobre vosotros reposa el Espírito de la gloria de Cristo. Tiago disse assim, bem-aventurado é o varão que sufre tentação ou persecução, porque quando foi provado, recebirá a corona de la vida. El sufrir por Cristo é um privilégio, e os muestro por quê. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Mira como el sufrimiento era de la voluntad de Dios y contribuyó para el bien de la obra. Quiero que sepáis, hermanos, Pablo está hablando, que las cosas que me han sucedido han reducido más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué cosas eran estas? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 7. Y la manera y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo pregunto, Pablo ir para la cárcel sufrir, ¿estaba dentro de los planes de la voluntad del Señor? Pero no creemos que si fuéramos para la cárcel puede ser la voluntad del Señor. Pablo dijo que estando en la cárcel, dijo que el evangelio, su prisión contribuyó porque, dice así, se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio. ¿Sabe qué significa el pretorio? El pretorio eran los soldados que hacían la protección del emperador. Era la élite. Entonces Pablo dijo así, por yo estar preso, y Pablo era un preso común, quien me custodiaba, quien me protegía, ¿no? Quien me guardaba para que no me huyese, ¿no? Eran los soldados mejores que tenían acceso al emperador, a las personas importantes, y yo compartí el evangelio con ellos. Y seguro que iban para casa, compartían con la esposa. E quando Pablo escreve essa carta aos Filipenses, na última parte,
va a ver Pablo mandando saludo y dijo así: saludamos tal, el fulano tal te saluda, también especialmente los de la casa de César. Especialmente, en las mis prisiones no solo contribuyó para ganar personas que no tenían acceso a ellos si no fuera por medio de la prisión. Dios sabe cómo conducir en lugares. Pero también animó a los hermanos que no estaban presos a compartir el evangelio. Pues si Pablo está ahí, nuestro Señor está ahí preso, está predicando, vamos hermanos, vamos adelante. Alguien dijo así: ¿quieres que la iglesia crezca? Y la iglesia ahora meta el pastor en la prisión. Porque si el pastor fue por la cárcel, la iglesia despierta. La iglesia ora, la iglesia va a hacer. Es así que pasó. Y ahora terminamos. El propio Cristo también, hermanos, dijo así: Padre mío, si posible, pasa de mí esta copa sin que yo beba. Con todo, hágase tu voluntad. ¿Qué Jesús estaba diciendo? Que su sufrimiento, enfrentar la cruz y mucho más, el desprecio que sufrió, era la voluntad de Dios. Era de la voluntad de Dios. Pero ahora sí terminamos. Romanos 8:18. Es un privilegio sufrir por Cristo, porque cuando sufrimos no solo experimentamos su voluntad, sino que también repercutirá en cosas buenas futuras. Dice así el versículo 8:18. Pues tengo por cierto, no tengo duda ninguna, Pablo dijo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestar. Si tú sufres por Cristo, la gloria, la recompensa por sufrir por Cristo no da ni siquiera para comparar con el sufrimiento. Vas a acordar. Es igual a una madre que sufre el dolor de parto, pero cuando recibe los hijos en su brazo, él se olvida de la dor. Me acuerdo de un médico dijo así, que había unas mujeres que entraban en el lugar para tener sus hijos y gritaban y decían y maldecían a su esposo: voy a matar a mi esposo, lo voy a matar, no quiero tener más hijos. El próximo año estaba yo otra vez. Porque después que tiene el hijo, se olvida de todo el dolor. Cuando llegar este día, hermanos, hoy tú lloras, hoy tú sufres, se lamenta, se entristece, pero por un tiempo, porque esa tristeza terminará en gozo. Mire el último versículo y terminamos. Póngate en pie y lea conmigo este último versículo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17. Dice así. Vamos a leer juntos. Porque esta leve tribulación momentánea, para un poquito. Pablo estuvo en la cárcel. Pablo fue golpeado muchas veces. Dijo, he sufrido 5 cuarentenas de azotes menos 1. ¿Cuánto es 40 menos 1? 39. Veces 5 son que Pablo llevó. He sido una vez apedreado. He pasado hambre, frío, persecución, peligros. Pero está diciendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando estuviere bajo un sufrimiento, la única cosa que debéis preocuparte es: este sufrimiento es causa de mi desobediencia. Si fuere, te arrepiente y pida perdón. Pero si tú miras para tu vida y dices: Señor, está todo bien, entonces glorifica a Dios, porque has sido escogido, privilegiado para sufrir por Cristo, para recibir la recompensa futura. Voy a terminar. Esto no es un mensaje quizás de salvación, pero Dios tiene su manera de trabajar. Cuando Dios transformó mi vida, no me acuerdo del mensaje, no me acuerdo de nada. Me acuerdo de parte de la canción y de una frase que el predicador dijo: sienta a Jesús entrar en tu corazón.
Fue lo que me alcanzó. Entonces, mientras estuve hablando hoy, no sé, en algún momento Dios habló contigo. Quizás tú estás diciendo, no comprendo su palabra, no, me gustaría gustar de estar en la casa del Señor, pero cuando voy a la casa del Señor tengo ganas que termine cuanto antes. Alguna cosa no está bien. Pero si tú reconoces que eres un pecador y que Jesús murió por ti en la cruz, Jesús, y lo recibe como Señor y Salvador de su vida, Él tiene una nueva vida para darte.